Romanos capítulo 8, versículo 28 hasta el 39 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? De gloria a Dios. Gloria a Dios. Si Dios es por nosotros. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar. Aleluya. Nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendito el nombre del Señor. Oremos, mis hermanos, para que el Señor nos dé revelación de su palabra. En realidad, cada culto que estamos, el Señor nos da revelación, nos da conocimiento y Él nos afirma, aleluya, y Él nos nutre para que sigamos adelante en su santo camino. Incline su cabeza y oramos. Señor Jesús, gracias por tu palabra, Dios eterno, Dios bendito. Oh, tú conoces la necesidad de cada uno de nosotros. Revélanos tu palabra. Sí, Señor, que tu palabra penetra a nuestro corazón. Enséñanos, danos conocimiento para así estar más seguros y convencidos de tu poder, de tu gracia, tu palabra. Bendícenos, Señor. En el nombre glorioso del Señor Jesús lo pido. Amén, amén. Digamos, gloria al Señor. Aleluya.
Bueno, hermanos, esta mañana vamos a ver, de acuerdo a la lectura que hemos efectuado, según el versículo 28, cuando dice, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a ver. La seguridad del cristiano es el tema en esta mañana. La seguridad que tiene usted y que tengo yo. Aleluya. Y a través de este versículo nosotros podemos ver una especie de puente que nos pasa a nosotros, nos pasa del gemir que vimos el domingo pasado, del gemir nuestro por las aflicciones que tenemos del tiempo presente. Este puente nos pasa ¿a dónde? A donde todas las cosas nos ayudan a bien a los que aman a Dios. Lo voy a repetir porque quiero que usted en su mente encaje bien acerca de lo que vimos el domingo pasado, acerca del gemir que vimos nosotros, que ahora pues, como Dios maldijo la tierra por amor del hombre, Dios la sujetó al dolor y a la vanidad, es decir, a la frustración. Y vimos que fue sujeta la tierra al dolor porque ahora el hombre ya no todo lo tiene de balde regalado, sino que tenía que sacar el pan de la tierra con el dolor de su frente. Mientras que antes estaba en un huerto donde Dios le había hecho nacer todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Todo era gratis, gratuito, pero después que por causa del hombre vino la maldición a la tierra, entonces el Señor sujetó al dolor, sujetó a la tierra al dolor y a la vanidad, o sea, a la frustración. Fue sujeta a vanidad o a frustración la tierra porque el Señor le dijo al hombre que mantendría parte del dominio en la tierra, pero a costa de esfuerzo, teniendo presente, conociendo, sabiendo que en el momento en que sus obras o su esfuerzo llegue a la perfección, comenzará a malograrse, como el fruto pasado de madurez. Y eso lo vemos. La muerte cortaría todos los planes del hombre, impidiendo la culminación de sus obras. Y no solo esto, sino que sus goces y las satisfacciones del hombre durarían poco y a menudo estarían acompañadas de tragedias. Lo vimos eso. Y entonces
haciéndole un pequeño recuerdo para pasar al versículo 28, como dije, que este versículo 28 que dice, y sabemos que a los que aman a Dios, escuche, esto es para los que aman a Dios. Este versículo, este puente es para los que aman a Dios. Y si usted ama al Señor, gócese en esta mañana. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Aún la pandemia y el COVID-19, a los que aman a Dios, nos ayudan a bien. Y si no le ha dado, dele gloria al Señor con más gozo todavía. Dele con más gozo. Aleluya. Y a los que nos ha dado, gocémonos también, porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y dele un aplauso de gratitud por todas las cosas que le han ayudado y le ayudarán a bien. Dele un fuerte aplauso al Señor de la gloria. Aleluya. Entonces, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Aleluya. Este versículo es muy clave. Es muy clave y es muy importante que lo entendamos. Y por eso en nuestra oración decíamos, Señor, dame revelación de tu palabra. Usted lo pidió y yo lo pedí. Y cuando le digo que es muy clave que lo entendamos, es porque de aquí vamos a proceder a entender los otros versículos. Y como dije, este versículo es una especie de puente que nos pasa, ¿de dónde? Del extremo del gemir por las aflicciones presentes, donde todas las cosas nos pasa del gemir a donde todas las cosas nos ayudan a bien a los que aman a Dios. ¿Sí me explico, mis hermanos? Un puente tiene dos extremos y este puente nos pasa del extremo de donde comenzamos a pasar el puente, del gemir por todas las aflicciones del tiempo presente, nos pasa al otro extremo, nos pasa a donde todas las cosas nos ayudan a bien. Aleluya. Bueno, nos pasa a la seguridad del llamamiento conforme al propósito de Dios. Nos pasa del gemir y nos pasa a donde todas las cosas nos ayudan a bien y a la seguridad. Por eso el tema esta mañana es la seguridad del cristiano. Nos pasa la seguridad del llamamiento conforme al propósito de Dios. Anótelo si quiere, mi hermano, porque después usted le puede dar otra pasadita y lo entenderá mejor. Notemos que no se trata entonces de una combinación fortuita de múltiples y variadas circunstancias
de nuestro diario vivir. No, no, no. Se trata, otra vez lo repito, no se trata de una combinación fortuita de múltiples y variadas circunstancias de nuestro diario vivir. No, sino se trata de sabias operaciones de la providencia de Dios. De eso se trata. De sabias operaciones, hermanos. Las sabias operaciones de la providencia de Dios, quien cambia la noche en mañana y nos cambia nuestras endechas en baile. Aleluya. Y aún más todavía, Él puede hacer que los ataques del enemigo, puede hacer instrumentos para nuestra formación y edificación. El Señor, los ataques del enemigo puede cambiarlos, aleluya, en momentos para nuestra formación y edificación. Aleluya, aleluya. Acordémonos de Job. El enemigo lo atacó duramente, pero Dios todo eso lo cambió en grandes bendiciones. Aleluya. Bueno, mis hermanos, ahí en el versículo 28, ese término sabemos que es un término bastante usado por el apóstol Pablo. Ese término sabemos nos pone en acción de fe, en seguridad. Aleluya. Por eso esta mañana, cuando termine la exposición de la palabra de Dios, usted va a decir, yo sé, estoy seguro, estoy convencido, porque ese término sabemos nos pone en acción de fe. ¿Por qué? Porque la vista natural, sus ojos distingue ciertos acontecimientos, los acontecimientos que nos favorecen. La vista natural solo distingue los acontecimientos que nos favorecen. Sí, señor. Pero el apóstol Pablo insiste en que todas las cosas nos ayudan a bien. Aleluya. Nos ayudan a bien. De modo que no debemos preguntar, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué estoy así? ¿Por qué me sucede esto? No. ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué tal situación? Olvidémonos de decir, ¿por qué a mí? Más bien debemos preguntar, ¿para qué? ¿Para qué me ha venido esta tal contingencia? ¿Para qué me ha venido esta prueba? ¿Para qué me ha venido esta necesidad? ¿Para qué me ha venido esta enfermedad? ¿Para qué me ha venido esto o aquello? ¿Para qué me ha venido? ¿Qué debo aprender de esto? ¿Qué debo esperar de esta situación? Desde luego, hermanos, como dije, hice hincapié, esto es para los que aman a Dios y son llamados conforme a su propósito. Podría decir, dura es esta palabra. ¿Quién la podrá llevar?
Eso dijeron los apóstoles. Dura es esta palabra. Y el Señor les dijo, ¿queréis iros también vosotros? A lo que Pedro entonces dijo, Señor, ¿a quién iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos? Por eso, hermano, nosotros no debemos preguntar por qué de tal o cual situación, por qué, por qué, por qué esta pobreza, por qué esto, por qué lo otro. No, de hoy en adelante vamos a preguntar, ¿para qué ha venido esto? ¿Qué voy a aprender de esto, Señor? ¿Qué debo esperar de esta situación? Porque esto solamente es para los que aman a Dios y son llamados conforme a su propósito. ¿Quiere darle una alabanza al Señor? A ver, los que aman a Dios, los que aman al Señor, denle una alabanza. Aleluya, aleluya, aleluya. Hermano, aquí llegamos entonces a la cumbre del plan de Dios y póngale mucho cuidado. Hemos llegado a la cumbre del plan de Dios y vemos que el apóstol Pablo, mediante una cadena de hechos, nos descubre el propósito de Dios. Vamos a ver el propósito de Dios para nosotros. Y esto es lo que nos descubre el apóstol Pablo. Una cadena de hechos que nos van a descubrir el propósito de Dios con nosotros. Y él enumera los acontecimientos que dan forma a este propósito de Dios. Mire, este plan de Dios está hecho desde la eternidad hasta la eternidad. Anótelo o téngalo presente porque es importante. Lo que nos descubre el apóstol y nos enumera esos acontecimientos, y estos acontecimientos son los que dan forma al propósito de Dios, que es un plan desde la eternidad hasta la eternidad. Bendito el Señor. Desde la eternidad hasta la eternidad. Bueno, quiero decirles que este es un tema que muchas veces es mal comprendido y causa discusión y controversia. Pero esta mañana, hermano, si consideramos las palabras que el apóstol Pablo usa en las distintas cartas y usa un debido orden, entonces creo que no tendremos confusión, pues las doctrinas nunca se contradicen, sino que se complementan. Donde termina una, comienza la otra. Entonces, hermanos, miremos las palabras que describen el propósito y el plan de Dios. Y las tenemos desde el versículo 29. Allí están. Son 6. Elegidos o escogidos. Conocidos, elegidos, predestinados, llamados, justificados,
santificados y glorificados. Si tiene un esfero, anótelas. Elegidos. Predestinados y glorificados. Estas palabras son las que describen el propósito y plan de Dios para nosotros. Veamos la primera, conocidos. Este término en la Biblia no se limita a lo que en nuestro lenguaje común queremos decir. La palabra conocidos. En nuestro lenguaje común significa una cosa, pero teológicamente conocidos se refiere a amar a una persona y tratar con ella. Eso significa la palabra conocidos en este versículo. Teológicamente significa amar a una persona y tratar con ella. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. En Génesis 4:1 dice, conoció Adán a su mujer. ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Que simplemente la miró? No. Quiere decir que él la amó y trató con ella. Eso dice Génesis 4:1. En Gálatas capítulo 4, versículos 8 y 9, nos dice, ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, que es lo que nos quiere decir el apóstol Pablo, que nosotros antes, cuando dice, no conociendo a Dios, nosotros no amábamos a Dios. Mas ahora, conociendo a Dios, quiere decir ahora que amamos a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, quiere decir ahora que somos amados por Dios o tratados por Dios. Aleluya, aleluya. Lo que quiere decir es que Dios nos amó y trataría con nosotros a su debido tiempo en el desarrollo de su plan, porque Dios trazó un plan y dentro de ese plan estamos nosotros. Y escúchenme bien, los hermanos nuevos, usted está dentro del plan de Dios y dentro de ese plan está que usted tiene que bautizarse en su nombre y cumplamos. Tenemos que cumplir todo lo que Dios nos presenta en su plan. Él en su plan nos ama y Él está tratando cada día con nosotros. Por eso dice, conocidos a los que conoció, dice Romanos 8:29 que estamos estudiando. A los que antes conoció, aleluya. El Señor nos conoció desde antes que el mundo fuera, ya Él nos conocía. ¿Qué le parece eso? Ahí es donde muchos preguntan, ¿cómo? ¿Cómo?
Yo me gozo que antes que yo naciese, el Señor, mi Dios, ya me conocía y ya me amaba. Ya me amaba. Joven, señorita, convéncete esta mañana. Antes que naciese, el Señor ya te amaba. Vamos a ver más adelante cómo es que llegamos al camino de Él. Lo segundo es a los que antes conoció, dice, también los predestinó. Es decir, el Señor nos escogió o nos eligió. La presencia de Dios Padre. Aleluya. El Señor, esa elección, según la Escritura, obedece al conocimiento previo que Dios tiene, es decir, a su omnisciencia. Veamos en primera de Pedro 1:2. Primera de Pedro 1:2, donde dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Aleluya. Entonces somos escogidos, elegidos según la presencia de Dios. Y esta elección, según lo que vemos aquí en primera de Pedro 1:2, obedece al conocimiento previo que Dios tiene. Es decir, a su omnisciencia, o como se menciona en el capítulo 4 de Romanos, versículo 17. Él llama las cosas que no son como las que son. Él llama las cosas que no existen como si existiesen. Ese es nuestro Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Él llama las cosas que no existen, que no están, como si ya estuviesen. Porque solamente Él dice la palabra y ya está hecho. Ese es nuestro Dios. Y quiere darle un aplauso a nuestro Dios. Esa es la grandeza de nuestro Dios. Alabanzas a su nombre. Por eso, antes de que hayan todas las cosas, Él nos escogió. Él nos eligió. Aleluya. Antes de todas las cosas. Qué amor tan grande. Lo tercero que dice, versículo 30, a los que predestinó, predestinado, quiere decir preordenados. Predestinados, ¿para qué? Para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Mire, que Él nos conoció, nos amó, nos escogió en virtud de su omnisciencia. Su propósito es llevarnos a ser semejantes a su Hijo a través de ese plan que Él ha designado. Eso está en
el plan del Señor. Veíamos en un jueves antepasado lo que el apóstol Pablo mismo dijo: hijitos míos, por quienes vuelvo a estar de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Porque el plan del Señor es llevarnos para que seamos semejantes a su Hijo. Veamos en 2 Tesalonicenses capítulo 2. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, el versículo 13, que dice: aleluya. Pero nosotros, 13 y 14, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Por eso el Señor nos predestinó o nos preordenó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces, hermano, mire usted, el Señor nos escogió desde antes de la fundación del mundo en virtud de su omnisciencia, porque el propósito del Señor es llevarnos para ser semejantes a su Hijo a través del plan que Él ha designado. Y dice: a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. La gloria no es un lugar, la gloria es ser semejantes a Jesucristo. Esa es la gloria, hermano. El que nos conoció, el que nos escogió y también decretó, él también decretó los cauces o los medios para que se cumpla su propósito. En consecuencia, la prueba de la elección es andar en la santificación del Espíritu y la fe de la verdad. La fe de la verdad. Esa es la prueba de la elección. ¿Cuál? Que andemos en santificación del Espíritu y en la fe de la verdad. El que anda en eso, entonces está aprobando que es llamado por Dios. ¿Se da cuenta? El motivo por el cual tenemos que andar en santidad. No se deje convencer por esas voces endebles, por esos mensajes fáciles, endebles, que dicen que Dios mira lo de adentro, no lo de afuera. Cuidado, mis hermanos. El que nos escogió, el que nos conoció, decretó
es un decreto de él, los medios por el cual el cumplimiento de su propósito se iba a realizar. Y por eso, hermano, la prueba de la elección que el Señor hizo con nosotros es que andemos en la santificación del Espíritu y la fe de la verdad. Gloria al Señor. ¿Le place dar gloria al Señor? ¿Sí le place dar un aplauso por eso? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Por eso los mensajes, las doctrinas con ofertas, sí puedes pegarte unos tragos, pero no mucho. Y puedes bailar hasta las 12 de la noche nomás. Sí puedes andar de esta manera y vestirte como sea. Un mensaje sin santidad. Sí puedes ir donde los brujos, pero no siempre que nadie sepa. Sí puedes divertirte, irte al cine también, hermanos queridos. Hay que tener mucho cuidado. El propósito de Dios es llevarnos y que tengamos la imagen de su Hijo, es decir, la imagen de su humanidad, la imagen, aleluya, de ese ser glorioso que estuvo aquí visitando la tierra, Dios manifestado en carne. Y por eso Él tiene un plan, Él tiene un plan glorioso. Aleluya. Por eso, la gloria no es un lugar, la gloria es ser como es el Señor Jesucristo. Y para eso Dios estableció un plan, un propósito, y es que Él nos escogió, Él nos vino, aleluya, nos conoció, nos escogió, y ese que nos conoció y nos escogió, también entonces Él decretó cuál se llegaría o llegaremos al cumplimiento de su propósito. Y vuelvo a repetir otra vez, la prueba para nosotros, la prueba de nuestra elección es de que andemos en santificación, de que no sigamos la corriente del mundo y que no sigamos la corriente de las religiones mundanas. No, Señor. Y cuando le digan entonces, ¿cuál es la religión verdadera? La religión es verdadera, es la que aprueba el sentir de Dios, la que se une completamente al plan de Dios, al plan de santidad que Él trazó. Esa es la religión verdadera, la que obedece el plan de Dios trazado en su palabra. ¿Nos gozamos por esto o no? Claro que sí. Dele una alabanza al Señor. Gloria a su nombre. Entonces, hermano, veamos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3 y 4, que dice: acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe
y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Aleluya. Entonces, el amor y trabajo, el amor y constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Estas cartas no están escritas por gusto. Estas cartas tienen mucha profundidad, tienen mucho mensaje, tienen mucha revelación. Y es para usted y para mí, mi hermano querido. Aleluya. El Señor quiere que nosotros creamos plenamente que Él nos conoció. Es decir, nos llamó, nos amó y nos llamó para tratarnos. Bueno, estos tres términos que surgen de los consejos de Dios para la salvación del hombre están seguidos por otros tres que cumplen dicho propósito, y es lo que dice allá en donde Romanos 8, el versículo 30, que dice: a los que predestinó, a estos también llamó. Somos llamados. ¿Cómo nos llamó el Señor? La predicación del Evangelio es el llamamiento a la salvación. Mira el proceso de Dios, que lo conoció, lo escogió, lo predestinó, y después de ese proceso, ahora nos llamó el Señor. ¿Cómo nos llamó? Nos llamó a través del Evangelio. El hecho de que usted obedeció el Evangelio quiere decir que usted escuchó la voz de Dios y le obedeció la voz del Señor. Si hay un amigo esta mañana y una amiga que está escuchando, quiero decirle que muchos quieren escuchar a veces una voz potente como un trueno para decir Dios me llamó. No, esta mañana por su santa palabra el Señor lo está llamando. El Señor nos llama a través del Evangelio. Todos nosotros escuchamos el Evangelio y un día obedecimos ese llamado y nos arrepentimos de nuestros pecados y nos convertimos al Señor. Alabanzas al Señor. Entonces el Señor nos llamó, y después que nos llamó, dice: a los que llamó, a esto también justificó. La justificación es el resultado de creer en el Evangelio. Aleluya. Romanos 5:1, ¿qué dice? Justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio
de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Él nos justificó. Y viendo lo otro, que dice, y a los que justificó, a estos también, que ponga muchísimo, pero muchísima atención. La glorificación es en el futuro. Nuestra glorificación está en el futuro. Pero como leímos que Dios cuenta las cosas que no son, llama las cosas que no son como si fuesen, y Él cuenta las cosas que no son como las que son. Las cosas que no existen las llama como si existieran. Y además, el apóstol Pablo está enumerando el plan de la eternidad hasta la eternidad. Y por eso lo cuenta como un hecho. Acuérdese que en la eternidad el Señor nos conoció. Este plan es desde la eternidad hasta la eternidad. Y por eso el apóstol ya lo cuenta como un hecho. Nuestra glorificación en el futuro ya es un hecho. Demos gloria al Señor. Naturalmente, que ahora todavía no se ha cumplido en nuestro cuerpo, pero en el plan de Dios, en el plan divino, ya estamos glorificados. Y hermanos, hay otra palabra que no se menciona en la cadena de este capítulo, pero que está en el último libro de la Biblia, Apocalipsis 17, 14. Búsquelo allí. Apocalipsis 17, 14, que nos dice: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Entonces, mire usted, lo que indicaría entonces que esta cadena en el plan de Dios quedaría así: conocidos, elegidos, predestinados, llamados, justificados, fieles y glorificados. Glorificados. Alabanzas al Señor. Alabanzas al nombre de Jesús. Alabanzas al nombre de Jesús. Aleluya. 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 Bueno, mis hermanos, todo este gran propósito de Dios es el lograr que su pueblo, sus hijos, usted y yo, seamos hechos conformes, seamos conformados, es decir, hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos. Sea
Es una orden presente. Sea la luz, sea hecho. Es una orden en el presente. Por lo tanto, esta formación o hechura se está cumpliendo en el tiempo y a través del ministerio de la palabra. Cristo fue el unigénito Hijo. Cristo fue el unigénito Hijo hasta el nacimiento de la iglesia. Una vez que otros hijos fueron engendrados por la palabra de verdad y renacidos por ella, él vino a ser el primogénito entre muchos hermanos. Téngalo presente eso. El Señor Jesucristo fue el unigénito Hijo hasta el nacimiento de la iglesia. Desde el día de Pentecostés en adelante, desde ese día Jesucristo vino a ser el primogénito entre muchos hermanos. Descubierto entonces el gran propósito de Dios, viene la pregunta: ¿qué pues diremos a todas estas bendiciones? ¿Qué pues diremos a esto? Solamente nos toca decir, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No es que no haya quien esté contra nosotros. Esto abunda: el diablo, el mundo, la carne, la ley del pecado que está en mis miembros. Todos estos combaten contra nosotros. Pero su palabra dice, si Dios es por nosotros, es decir, si Él está de nuestra parte, aleluya. Si Dios es por nosotros, si Él está de nuestra parte, como lo demuestra el propósito de esta maravillosa gracia, si Él ha hecho todo esto que hemos visto, desde cuando Él nos conoció hasta la fundación del mundo, desde que Él nos conoció y que fue antes de la fundación del mundo, y Él lo cumplirá hasta llevarnos a la gloria. Esto quiere decir que cualquier criatura o cosa que se nos oponga, podemos vencerla con los recursos que Él nos ha dado. Y sigue diciendo, la sagrada palabra del Señor: el que no escatimó ni a su propio Hijo, el versículo 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Aleluya. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Lo que quiere decir el apóstol es el que no escatimó, el que no le importó su propia humanidad,
sino que la entregó por todos nosotros. El que no escatimó, no le importó su propia humanidad, sino que la entregó por todos nosotros. Y dice, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Entonces, hermano, cuando nos dio el Señor, cuando Dios nos dio a su Hijo, Él nos dio todo. Cuando Dios nos dio a su Hijo, nos dio todo. ¿Cómo no nos dará con Él? Todas las cosas. Por eso tenemos que confiar que el Señor es nuestro proveedor. El Señor nos va a ayudar. El Señor que no escatimó, sino que lo entregó por todos nosotros. Lo más preciado para una persona, su ser. Su ser. Y esa humanidad de Dios, ese Hijo, el Dios eterno, lo entregó por todos nosotros. Y el apóstol pregunta, ¿cómo no nos va a dar con él todas las cosas si no escatimó lo más preciado, su humanidad, y la entregó para que lo latiguen, para que lo escupan, para que lo insulten y para que hagan tantas cosas? Entonces, si él entregó su humanidad, ahí lo entregó todo, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Queridos hermanos, tenga fe que aquel que lo llamó, aquel que lo conoció, aquel que lo eligió, aquel que lo llamó, aleluya, es fiel para cumplir su palabra. El Señor es fiel. Por eso, si hay una persona que esta mañana quiera hacer su decisión de fe, puede en este momento comunicarse con el Señor. Amigo, el Señor lo está llamando. Lo está llamando a través del Santo Evangelio, de la santa palabra de Él. Oh, aleluya. El que no escatimó ni su propia humanidad, ¿cómo no nos dará con Él todas? Aleluya. Quiero orar en este momento. Quiero clamar al Señor. Quiero pedir por esa persona que está haciendo su decisión de fe. Aleluya. 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 Dígale, Señor, me rindo a ti. Perdona todos mis pecados.
y ayúdame, Señor. Oremos. Señor Jesús, Dios admirable, todopoderoso, Dios santo, maravilloso. Tuyas son las almas, tuyo es todo ser humano. Sin embargo, Señor, a pesar de haber dado libre albedrío al hombre, el hombre no te quiere obedecer. El hombre no quiere estar en paz contigo. Señor, este momento. Hay una dama, un caballero, que se rinde a ti de todo corazón. Señor, bendícele, ayúdale, fortalécele, Señor. Oh, recíbele, Señor. Inscribe su nombre en el libro de la vida. Lo pido en el nombre del Señor Jesús.